Por esta hora damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas al doctor Francisco Huerta. Gracias por acompañarnos, Gracias, doctor. encantado, gracias por la invitación. Quiero empezar con lo que acabo de mencionar, pues para hoy estaba previsto que el expresidente Rafael Correa se presente en la Corte Nacional de Justicia. Ya él en declaraciones a un diario español había dicho que no podría regresar porque su hija había sufrido un grave accidente y que por ende pues tenía que estar con su familia. Y ahora a través de su cuenta de Twitter ha publicado que acogiéndose a sus derechos como ecuatoriano y amparado pues en esta Convención de Viena se ha presentado en el Consulado de Ecuador en Bélgica. ¿Cómo usted califica? ¿Era de esperarse? ¿Le sorprende? A mí lo que me sorprende es una justicia que un poquito sale de los límites del derecho para entrar en alguna visión o equivocada o apasionada de lo que está pasando con el expresidente. En la práctica, si queremos tomar medidas cautelares, esas sirven para que un ecuatoriano que aquí reside no se pueda ir del país. Pero Correa ya está fuera. Entonces este tipo de medidas me parecen un sinsentido. O sea, ¿usted cree que era previsible que él no se presentaría cada 15 días como es lo que se dictaminó? Si hay motivos para tener dudas, dicten orden de prisión. Y si no tienen sustentado eso suficientemente, esperen. Pero no dicten medidas cautelares para estar cada 15 días en el Ecuador un señor que está en Bélgica. Bueno, pero el abogado, anticipándose un poco a eso, el abogado defensor de Fernando Balda habría dicho que si sucedía precisamente lo que hoy ha pasado, que Rafael Correa no se presentaba, vayan a pedir una revisión de estas medidas cautelares y seguramente pues ahí sí vendría este pedido de prisión preventiva. Definitivamente por ahí deberían ir las cosas con más claridad, más transparencia, aunque hemos tenido todas las discrepancias que el país conoce con el expresidente y lo condenamos de todas las maneras. La justicia tiene que actuar ponderadamente. Porque justo esa justicia orientada, sesgada, es la que repudiamos durante el régimen anterior. Ahora, pero también ya anticipó el exmandatario que todo esto se trata de una persecución política, la bancada de asambleístas, correístas incluso hicieron un pedido de que no venga porque no hay las garantías. Ellos saben de qué hablan porque trabajaron de esa manera, pero el país también conoce que lo que se está haciendo es perseguir la corrupción. Y como decía el presidente Moreno en relación al vicepresidente Glass, ahora todos los dedos apuntan a Correa. Ahora, y el pensamiento de Rafael Correa no dista de lo que piensan sus asambleístas, o sea, los que son afines todavía a esta práctica correísta. Tal es el caso de que en unas declaraciones a la prensa internacional, pues él incluso ha catalogado que todo esto, como le decía, proviene de una persecución y que es fácil entenderlo, que así actúe una persona como el presidente Lenín Moreno debido a la amargura que él tiene por estar sujeto a estar en una silla de ruedas tras un accidente del que tuvo. Y estas declaraciones han generado un sinnúmero de reacciones. Por supuesto, aquí merecidísimas. Si el presidente Correa se caracterizó por hacer declaraciones torpes, ofensivas, ahora se ha hecho una gran ofensa él mismo, tratando de esa manera a los discapacitados en el Ecuador. Pero ¿cómo entender que ahora él hable de que una persona con discapacidad es una persona que guarda amargura y que esa amargura la saca a relucir cuando llega al poder, cuando él escogió una persona así como binomio? ¿Cómo hacer la lectura de eso entonces, doctor? Sí, sin duda, recién han estudiado la psicología del presidente Moreno y parece que recién también estudió la psicología del presidente Correa, el presidente Moreno, porque estuvieron largos años juntos. Aquí ese tipo de argucias ya no sirven. Yo creo que hay que transparentar la política con actitudes serias respecto de los hechos trascendentes de la vida nacional y no recurrir a estos malabarismos verbales que no son difíciles, yo también los he hecho, pero de lo que se trata es de darle seriedad a la vida nacional. Y estas cosas simplemente sirven para el comentario, pero no avanza mucho en la República. Pero comentarios que surgen producto de una quizás desesperación en vista de este proceso de descorreización que está viviendo el país, doctor. Estará desesperado definitivamente, y entonces todo vale. Pero mientras tanto el país lo que tiene que hacer es poner la casa en orden. Ayer mismo escribía contra mi voluntad tradicional, tenemos que tomar medidas de ajuste. Yo mismo me siento sorprendido de tener que decir eso, pero si no tomamos medidas de ajuste pronto y rápido, las medidas van a ser más duras y más grave la situación de los ecuatorianos. ¿Medidas de ajuste en qué sentido, doctor? ¿Y como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, reducir burocracia. Correa infló la burocracia en magnitudes inusitadas y ya no tenemos con qué cumplir con esos salarios.
Hay una cantidad de contratos de última hora. Bueno, esa gente tiene que salir a trabajar en otra parte y para ello el sector empresarial tiene que tener confianza para que invierta y con la inversión genere empleo y por ahí el círculo virtuoso. Pero ahora estamos en el círculo vicioso de no hacer nada, de cruzarnos de brazos y ver cómo la situación se sigue deteriorando, el riesgo país sigue subiendo y nos amparamos un ratito en que el precio del petróleo subió, pero eso es volátil. Ahora, esto de aquí en materia económica, ¿usted sigue sintiendo que falta todavía tener una mano quizás más dura que nos permita salir y reactivar esta economía? Aunque ha habido un giro radical con la designación de Richard Martínez como ministro de Finanzas. Eso quizás marca una pauta de ese cambio. Y con la visita que acabamos de tener del vicepresidente Mike Pence, ¿usted no cree que eso de ahí está hablando de un giro en el manejo económico? Contribuye a la confianza, pero no es suficiente porque no se han tomado las medidas. Ahora hay personas en el gobierno que conocen de cómo manejar la economía sin el despilfarro que la caracterizó hace poco, pero no están haciendo sino estar allí. De momento las medidas no creo que compensan la calidad de la situación que estamos sufriendo. Pero no era necesario quizás para tomar esas medidas duras, primero generar esa confianza o quizás asentar también el tema político, generar también confianza en ese sentido, y eso no se estaría logrando a través, como digo, de este desmonte del correísmo, de este proceso de descorreizar las instituciones, por ejemplo. Hay que ir en simultánea, no hay alternativa. Hacer esto y este otro, la política y la economía, para que lo social esté garantizado. Si no, lo social va a ser lo que genere el fermento que altere la posibilidad de la estabilidad económica, que genere estabilidad política. Ahora, pero en general, ¿cuál cree usted que ha sido hasta ahora el mayor acierto que se ha dado dentro de este gobierno que le digo, pues comienza a generar cosas que no veíamos, como la visita del vicepresidente de Estados Unidos? No teníamos una visita así hace tantos años. Ese que era nuestro socio estratégico, pues había dejado de serlo. Había una relación prácticamente fría con los Estados Unidos. Hemos aplaudido la visita del vicepresidente de los Estados Unidos y la apertura del gobierno del Ecuador. Todavía se mantienen ambigüedades respecto de un tema que es importante para todos. Venezuela y derechos humanos, no porque Venezuela, que los Estados Unidos quieren A o Z, sino porque Venezuela está sufriendo las consecuencias de un régimen dictatorial y despótico que violenta todas las libertades y que no sabe conducir la economía. El país de la riqueza petrolera de Venezuela, viviendo como vive, con una hiperinflación inusitada en el mapa de la economía mundial. Es absurdo, pero el Ecuador tiene que pronunciarse por razón de la doctrina Roldós a favor de cambios en Venezuela, porque cuando se tocan temas de derechos humanos, el principio de la no intervención queda superado por la obligación de intervenir en su defensa. Ahora, pero precisamente esta relación que comienza otra vez, como digo, a llevarse a cabo, a reanudarse, ¿cómo podría verse afectada? Porque ya han sido bien claras las dos posturas. El vicepresidente Mike Pence instaba a Ecuador a tomar acciones más drásticas en este aislamiento de Venezuela para que ese país logre retomar su democracia, y por otro lado, el presidente Lenín Moreno dejó claro que la solución está en manos de los mismos venezolanos, que nosotros habíamos llegado como país hasta sugerir una consulta popular que no había tenido respuesta. ¿Cómo puede afectar estas dos posturas tan diferentes de ideología versus un mismo tema? Yo creo que también en estos temas hay una especie de gradualismo, ¿no? Despacito es el nuevo himno nacional, digo yo. En esa línea, después que se fue el vicepresidente de los Estados Unidos, se reflexionará en gabinete, le dirán a Maduro, oye, ya no puedo hacer más por ti, tú tienes que cambiar, no me aceptaste la consulta que yo proponía, entonces ya no voy a poder seguir en la misma línea. Con nuevo canciller, esas cosas van a seguir siendo motivo de presión continental y el Ecuador no puede quedarse al margen. O sea que usted apunta a un giro también radical en el tema del manejo de la política exterior. Poco a poco, pero firme al final. Ahora, aprovechando esa visita, pues Ecuador también ha solicitado la cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos para que más de 40 ecuatorianos que están prófugos de la justicia y que permanecen, gran parte de ellos, pues en ese país, puedan regresar a dar cara a la justicia. ¿Usted cree que será logrado quizás también este pedido de Ecuador? Ojalá, sería deseable que los Estados Unidos contribuyan a mejorar las relaciones, a normalizarlas con la solicitud respondida favorablemente. Pero la tradición indica que no. Estados Unidos generalmente se convierte en paraíso de los que huyen de sus países, y peor aún si tienen nacionalidad norteamericana como algunos de ellos. Pero sigue quedando entonces, doctor, ese sinsabor de que por un lado se destapan ollas, se comienzan a conocer casos de corrupción, se establece sanciones a los culpables, hay quienes la cumplen, otros que no, que permanecen prófugos, y por otro lado también
no llegar a recuperar todo lo que se ha robado, lo que ha perjudicado al país. ¿Qué hacer entonces también con esta ruta de búsqueda de ese dinero? ¿Cómo lograr realmente que el país recupere y en algo posiblemente ese perjuicio que se le ha causado? Dos cosas. El 24 de mayo, es decir, ya ha pasado algún tiempo, el presidente hizo denuncias. Yo no sé si esas denuncias están siendo investigadas por alguien. Y en segundo término, la presidenta de la Asamblea, que dio un magnífico discurso entre paréntesis ese día, nos habló de una ley de extensión de dominio. Parece que eso está avanzando. Pero también allí vamos despacito. Y la gente comienza a angustiarse, inquietarse, quieren medidas ya. De momento también hay mucha corrupción que no depende de extradiciones, pero puede ser perseguida al interior. Esperemos que con las nuevas Cortes de Justicia esto ocurra. ¿Cómo evalúa usted precisamente ahora ese trabajo también del legislativo? Usted lo acaba de nombrar, la presidenta de la Asamblea habló de esta ley de extensión de dominio, ahora se va a crear una comisión para desclasificar, analizar esa información que se va a desclasificar dentro del caso Gabela. ¿Cómo usted califica hasta ahora? Son avances, estamos contentos por esos avances. Lamentablemente entristece la evidencia de lo que ya sabíamos que ocurría, pero no lo habíamos visto evidenciado en el caso Gabela, en el caso Balda, en el caso Druz, etc. Ahora desclasificado eso transparentará a los actores y esos actores tienen que ser sancionados. De momento hasta en el 15 amenazan con radicarse en otro país, etc. Pero ya no tienen cómo evadir la justicia. Pero empezamos con el caso Odebrecht, ahora por citar dos ejemplos, el caso Balda, el caso Gabela, comienza a haber un baño de verdad en el país, hubo atrás también quizás ese cese del Consejo de la Judicatura, usted siente que comienzan a haber conexión entre el accionar por un lado de organismo como el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio vinculado con este baño de verdad que el país requería. Como el país reconoce la presencia de Trujillo en el Consejo Transitorio, es una certeza de ética en la acción. Y eso determina que todo el gobierno nacional, ejecutivo, legislativo y judicial vayan en la misma dirección. Yo creo que el país está avanzando en serio en esas líneas, no a la velocidad que desearíamos, no complementando las labores en otros campos, pero hay un progreso, hay un avance, que ojalá no se distorsione con motivo de las próximas elecciones. A veces judicializar ciertas cosas va a significar complicaciones para las aspiraciones electorales del partido de gobierno, pero así toca. Bueno, y ahí se verá, ¿no?, qué es lo que pesa, si se mantiene un discurso o más bien entra en juego siempre este interés. Y una calma político. chicha en razón de las próximas elecciones ediles, ¿no? Ahora usted habla de elecciones y quisiera preguntarle también su criterio, doctor, sobre lo que acaba de pasar en México, el triunfo de Manuel López Obrador. ¿Cómo usted califica ese triunfo? Yo estoy complacido porque México necesitaba cambios de urgencia. El nivel de corrupción, el nivel de presencia del narcotráfico, el nivel de brecha entre los que más tienen y los que no tienen casi nada, es enorme y eso no podía continuar. Yo tendría el deseo íntimo de que López Obrador inaugure una nueva revolución mexicana después de la 1910. Toca ahora ya cambios profundos, sin perder las libertades, por supuesto, en un orden democrático que estimo será la línea de López Obrador, pero que requiere el apoyo de todos los mexicanos de bien para hacer salir a su país del bache. Pero justamente Voces en México revisaba un poco criterios de autoridades o de gente vinculada también a la política y leía que en conclusión decían, parece que México no ha visto la historia de Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela. ¿Realmente sería esta la fórmula que necesita México para cambiar y salir de la crisis que hay también, sobre todo en materia de corrupción y seguridad? Otro candidato triunfante hubiera sido más de lo mismo, tanto del PAN o del PRI. Algún comentarista también decía que México tuvo que escoger entre la indignación y el miedo. Está indignada con la situación que vive un gran país que tiene antecedentes desde lo precolombino hasta la historia del presente, magníficos. Es una democracia de larga data con todo y todas las implicaciones que significa un partido como el PRI. Pero van allí sin dictadura, sin alteraciones al orden constitucional largo tiempo, y eso es muy positivo. El propio PRI en este mal gobierno de Peña Nieto ha hecho un esfuerzo por poner en primer plano la educación superior, y eso es clave para cualquier ambición de desarrollo. Pero sobre eso, todo lo otro que le mencionaba establece una brecha
que solamente una propuesta como la de López Obrador está en ánimo de cerrar. Entonces ahora miremos que todo vaya muy bien, deseémosle la mejor suerte a nuestros compatriotas del norte y esperemos a ver cómo se manifiestan sus primeras medidas. Yo creo que México de largo no es Venezuela, ni porque sus Fuerzas Armadas van a permitir un régimen de ese tipo, ni porque es la voluntad de López Obrador. Eso sí es un tipo de cambios. Tiene sin duda grandes retos en torno a sus ofrecimientos para combatir la corrupción y la inseguridad en ese país. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor Huerta.